¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerces, te falta sabiduría para tomar las decisiones correctas en tu vida? Tal vez te encuentras atrapado en medio de una situación complicada, buscando respuestas que parecen eludirte. Y si te dijera que existe una fuente de sabiduría inagotable, un conocimiento profundo y divino que puede transformar tu vida, tu perspectiva y tus decisiones, pero que muy pocos conocen y experimentan plenamente. Hoy vamos a adentrarnos en un principio poderoso que Jesús nos enseñó y que tiene el potencial de cambiarlo todo: la sabiduría divina. Sabiduría que no proviene de este mundo, sino directamente de lo alto. Pero, ¿cómo obtenerla? ¿Cómo acceder a esa sabiduría que parece tan lejana y a veces inalcanzable? No te preocupes, en este video te voy a revelar no solo cómo Jesús nos enseña a obtenerla, sino también cómo esta sabiduría puede ser la clave para desbloquear bendiciones en tu vida, esas respuestas que tanto has estado buscando. Te prometo que al final de este video te sentirás más cercano a esa sabiduría que te ha sido prometida, y tal vez incluso empezarás a ver cómo tus decisiones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. ¿Te atreves a descubrir este secreto? Pero antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si estás listo para aprender cómo Jesús puede transformar tu mente y tu corazón con su sabiduría, comenta la frase sabiduría divina en los comentarios. Al hacerlo, te comprometes a abrir tu corazón a este mensaje y, lo más importante, ayudas a que más personas como tú puedan escuchar esta palabra poderosa. Si aún no lo has hecho, no olvides dar like a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar este mensaje de sabiduría. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque cada video es una oportunidad para crecer más en la fe y recibir guía divina. Muchos de nosotros no tenemos una iglesia cercana, pero este canal se convierte en un refugio espiritual para muchos. Así que, por favor, sé parte activa de este ministerio. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para una bendición que cambiará tu vida. Ahora prepárate, porque vamos a sumergirnos en un estudio que puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu caminar con Dios. En Primera Reyes 3:5-14 encontramos una de las historias más reveladoras sobre la sabiduría en la Biblia. El joven rey Salomón, recién coronado como sucesor de su padre David, se enfrenta a un reto que, a simple vista, parece abrumador. Ante él está el reino de Israel, un pueblo numeroso, con problemas y dificultades que él, como rey, debe resolver. Pero lo más impresionante de esta historia no es el desafío que enfrenta, sino la forma en que responde a la oportunidad que Dios le da. Dios, en su infinita bondad, le ofrece a Salomón pedir lo que quiera. Imagínate, un regalo ilimitado de parte de Dios mismo. Salomón podría haber pedido riquezas, poder, la derrota de sus enemigos o incluso la larga vida, pero su respuesta es radicalmente diferente. Él no pide nada de lo que muchos esperarían. En lugar de eso, Salomón pide sabiduría, pide un corazón entendido para gobernar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal. Y Dios, complacido por su humildad y su sabiduría en la petición, no solo le concede sabiduría, sino también riquezas y honor, cosas que nunca pidió, pero que son añadidas como bendición. Este pasaje nos deja una lección profunda. La sabiduría no es solo conocimiento, es la capacidad de tomar decisiones justas, de guiar a otros con compasión y rectitud.
La sabiduría de Salomón no fue algo que vino de su habilidad humana, sino que fue un don divino. Y este principio sigue siendo válido para nosotros hoy. Cuando buscamos sabiduría de Dios, Él nos la concede generosamente y muchas veces con ella vienen otras bendiciones inesperadas. Pensemos en nuestras vidas. ¿Qué pediríamos si tuviéramos la oportunidad de pedir cualquier cosa a Dios? ¿Buscamos riquezas materiales, una vida fácil o soluciones rápidas a nuestros problemas? ¿O por el contrario, estamos pidiendo sabiduría para saber cómo enfrentar nuestras pruebas, cómo dirigirnos con justicia, cómo tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a los demás? La sabiduría divina no solo transforma nuestras decisiones, sino que también cambia la dirección de nuestra vida. Jesús mismo nos invita a pedir sabiduría. En Mateo 7:7, Él nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Esta es una invitación directa del Maestro. Pero, ¿estamos pidiendo lo correcto? Cuando pedimos sabiduría, no solo estamos pidiendo entendimiento intelectual, sino también un corazón que refleje el carácter de Dios, que sepa cómo caminar en su voluntad. Salomón nos enseña que la sabiduría es más valiosa que cualquier tesoro material. Y más que nunca, en tiempos de incertidumbre y angustia, debemos aprender a pedir sabiduría de Dios. Él es el único que puede guiarnos de manera verdadera y segura. Al reflexionar sobre esto, quiero que te detengas por un momento y pienses en tu vida. ¿Cómo estás buscando la sabiduría divina? ¿La estás pidiendo con el mismo fervor con el que podrías pedir algo material? Y si no lo has hecho, ¿qué te impide ahora mismo pedirle a Dios que te otorgue sabiduría en tus decisiones diarias, en tus relaciones, en tu caminar con Él? A medida que avanzamos en este video, quiero que tengas en mente esta poderosa enseñanza de Salomón, porque la sabiduría de Dios no solo es un regalo, sino una herramienta poderosa para vivir una vida plena, fiel y justa. Uno de los pasajes más poderosos acerca de la sabiduría se encuentra en Proverbios 3, 5, 8. Este pasaje nos invita a abrazar una sabiduría que va más allá de la lógica humana, una sabiduría que se basa completamente en la confianza en Dios. El versículo 5 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí, el autor de Proverbios nos está diciendo que cuando buscamos sabiduría, no debemos depender de nuestra propia capacidad o entendimiento. La sabiduría divina empieza con un acto de fe, con la decisión de confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Este es un punto fundamental que necesitamos internalizar. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a situaciones en las que nuestra lógica, nuestra experiencia y nuestro entendimiento parecen ser los únicos guías disponibles. Sin embargo, lo que este versículo nos enseña es que nuestra sabiduría no debe basarse solo en lo que sabemos, sino en lo que Dios nos guía a hacer. La verdadera sabiduría es la que se obtiene a través de la obediencia a Dios, a través de la confianza plena en Él. Pero ¿por qué es tan crucial este aspecto de la confianza? En los versículos 6 y 7, Proverbios nos dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esta es una de las claves de la sabiduría divina, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. La sabiduría de Dios no es algo que se limita a nuestra vida espiritual o a ciertos momentos de oración. Se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Desde nuestras decisiones diarias hasta nuestras interacciones con los demás, debemos reconocer la presencia y la guía de Dios, y al hacerlo, Él promete enderezar nuestras veredas.
Es decir, nuestras decisiones se alinearán con su voluntad y nuestra vida tomará un rumbo recto. La sabiduría de Dios es transformadora. No solo nos guía hacia decisiones correctas, sino que también nos da paz. Proverbios 3:8 dice, sería medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta es una imagen poderosa. La sabiduría divina tiene el poder de sanar nuestra vida. La sabiduría que viene de Dios no solo es práctica, sino profundamente restauradora. Nos ofrece paz, nos da dirección y nos aleja del sufrimiento innecesario que proviene de nuestras propias decisiones equivocadas. Vivimos en un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a tomar decisiones rápidas, impulsivas y a veces erradas. Pero la sabiduría de Dios nos invita a tomarnos un momento, a confiar en Él, a buscar su guía y a depender de su entendimiento. Y cuando lo hacemos, Él promete enderezar nuestras veredas, guiándonos por un camino de bendición y paz. Te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida necesitas reconocer la sabiduría de Dios? Tal vez estás tomando decisiones en tus relaciones, en tu trabajo o en tu vida espiritual y sientes que te falta claridad. Hoy es el día perfecto para detenerte, confiar en Dios con todo tu corazón y pedirle que te guíe con su sabiduría. Recuerda, la sabiduría divina no es algo que debemos buscar solo en momentos de crisis. Es una forma de vida, una práctica diaria de reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Y cuando lo hacemos, experimentamos la paz que solo Él puede dar. En Mateo 7, 24, 27, Jesús nos enseña una lección poderosa sobre la sabiduría al hablarnos de dos tipos de constructores. En esta parábola, Él nos compara con dos personas que deciden edificar sus casas. Una construye sobre la roca, mientras que la otra lo hace sobre la arena. La historia parece simple, pero tiene una profunda enseñanza sobre la importancia de aplicar la sabiduría de Dios en nuestra vida. Jesús comienza diciendo, por tanto, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí, Él está enfatizando que no solo debemos escuchar su enseñanza, sino también ponerla en práctica. La verdadera sabiduría no está en conocer la palabra de Dios, sino en vivirla, en aplicarla en cada área de nuestra vida. ¿De qué sirve saber qué es lo correcto si no lo hacemos? La figura de la roca es crucial. En el contexto bíblico, la roca simboliza la firmeza, la estabilidad y la seguridad. Jesús nos está diciendo que cuando edificamos nuestra vida sobre Él, sobre su enseñanza, estamos construyendo sobre una base sólida que resistirá las tormentas de la vida. Las pruebas, los vientos, las dificultades no destruirán nuestra fe si estamos bien cimentados en Cristo. En cambio, Jesús dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, será semejante al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La arena, por otro lado, simboliza algo inestable, algo que no puede sostenerse ante la adversidad. Si no aplicamos las enseñanzas de Jesús en nuestra vida, es como construir una casa sobre algo frágil. Cuando vengan las dificultades, nuestra fe y nuestras decisiones se derrumbarán. Esta parábola es una advertencia y, al mismo tiempo, una invitación a construir nuestras vidas sobre la sabiduría de Cristo. Jesús no solo vino a enseñarnos buenas palabras, Él vino a enseñarnos el camino a seguir, a mostrarnos cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La sabiduría de Jesús es la base que necesitamos para enfrentar todo lo que la vida nos presente. Sin esa base firme, estamos a merced de las corrientes de este mundo que nos llevan hacia decisiones equivocadas, hacia la duda y el temor. En la vida cristiana no se trata solo de saber qué hacer, sino de hacer lo que sabemos. Muchas veces podemos estar llenos de conocimiento y aún así tropezar,
porque no hemos tomado la decisión de vivir conforme a lo que sabemos. Jesús nos invita a una vida de obediencia, no solo de conocimiento. Su sabiduría no solo se obtiene leyendo la palabra, sino aplicándola día tras día. Así que al reflexionar sobre esta parábola, te hago la siguiente pregunta. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre la roca firme de Cristo o sobre la arena de tus propias decisiones y deseos? La sabiduría que Jesús nos ofrece es la clave para vivir una vida estable, una vida que resista las tormentas de la vida. Hoy es un buen día para revisar los cimientos de nuestra vida. Si has estado construyendo sobre la arena, es el momento de cambiar y poner tu fe en Cristo, en su palabra, en su sabiduría. Al hacerlo, estarás asegurando un futuro de estabilidad y paz, sin importar las circunstancias que enfrentes. En 1 Corintios 1:18-25, el apóstol Pablo nos presenta una de las paradojas más sorprendentes de la sabiduría de Dios. Él dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Aquí, Pablo nos desafía a reconsiderar nuestra idea de lo que significa la sabiduría. En el mundo, la sabiduría es a menudo vista como conocimiento, habilidad para manipular situaciones o tener una mente brillante para resolver problemas complejos. Pero la sabiduría de Dios, como nos revela la cruz, es completamente diferente. Pablo nos explica que para aquellos que no conocen a Cristo, la cruz parece un acto de locura. ¿Cómo puede un hombre colgado en una cruz ser la clave para la salvación y la sabiduría? El mundo ve la cruz como una derrota, como una tragedia. Pero para los creyentes, la cruz es la manifestación suprema del poder de Dios. En ella, Dios muestra su amor incondicional, su sacrificio y su plan redentor para la humanidad. La sabiduría divina no está en el poder de este mundo ni en la lógica humana. Está en el sacrificio de Cristo, en su muerte y resurrección. La cruz es la respuesta de Dios a nuestra falta de sabiduría y entendimiento. Es a través de la humillación de Cristo que se revela la verdadera sabiduría de Dios. Una sabiduría que no se basa en la fuerza o el conocimiento, sino en el amor y la entrega. Pablo continúa diciendo en los versículos 21-23, ya que por la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, pues los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esta es una declaración profunda. El mundo busca poder, señales y sabiduría humana, pero Dios ha elegido salvar a los que creen en la predicación de Cristo crucificado. La sabiduría de Dios, entonces, es radicalmente diferente de la sabiduría humana. La sabiduría humana busca gloria, éxito y poder. La sabiduría divina busca la humildad, el sacrificio y la salvación. Jesús no vino a ser el rey de un imperio terrenal, sino el Salvador del mundo a través de su muerte en la cruz. La cruz no es solo el acto de salvación, es también el acto más grande de sabiduría. Es la sabiduría que transforma el fracaso en victoria, el dolor en redención y la muerte en vida eterna. Como creyentes, debemos aprender a ver el mundo con los ojos de la cruz. En lugar de perseguir el conocimiento que el mundo valora, debemos valorar el sacrificio de Cristo como el principio de toda sabiduría. La cruz, en su aparente debilidad, es la revelación del poder de Dios, y este poder, esta sabiduría está disponible para nosotros hoy, para guiarnos, para enseñarnos y para transformarnos. Este pasaje nos invita a renunciar a nuestras propias ideas de sabiduría y abrazar la locura de la cruz.
cuando vemos la vida a través del sacrificio de Cristo, nuestra perspectiva cambia. Ya no medimos el éxito por los logros terrenales, sino por la obediencia a Dios, por la capacidad de amar a los demás y por la disposición a entregar nuestras vidas por el bien de otros. Así que, ¿estás dispuesto a abrazar la sabiduría de la cruz? ¿Estás dispuesto a ver la vida a través de los ojos de Cristo, entendiendo que lo que el mundo considera sabiduría, para Dios es solo locura? La cruz nos llama a una sabiduría que va más allá de los límites humanos, una sabiduría que transforma no solo nuestras decisiones, sino nuestro corazón y nuestra manera de vivir. En Santiago 1:5-8, el apóstol nos da un consejo poderoso acerca de la sabiduría, invitándonos a buscarla de manera continua y a confiar en que Dios la dará generosamente a quienes la piden. El versículo 5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este es un versículo lleno de esperanza, pues nos asegura que, si buscamos sabiduría, Dios no solo nos la dará, sino que lo hará de forma abundante, sin reproches ni reservas. A menudo, en nuestra vida cristiana, nos enfrentamos a decisiones difíciles, momentos de incertidumbre o situaciones en las que sentimos que no sabemos cómo actuar. La sabiduría de Dios es justamente lo que necesitamos para tomar decisiones sabias y justas. Lo maravilloso de este versículo es que no debemos ser perfectos para recibirla. Dios no nos exige tener una fe inquebrantable o una vida sin fallos. Al contrario, Él nos invita a pedir sabiduría de corazón sincero, confiando en su bondad y generosidad. Sin embargo, el versículo 6 nos advierte sobre un peligro. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí Santiago hace un énfasis crucial. Cuando pedimos sabiduría, debemos hacerlo con fe. La duda es el enemigo de la sabiduría, porque nos hace vacilar entre confiar en Dios o confiar en nuestra propia comprensión limitada. Si pedimos sabiduría, pero no creemos que Dios realmente nos la dará, estamos cancelando la posibilidad de recibirla. La fe es el canal a través del cual fluye la sabiduría divina. La duda no solo nos impide recibir lo que Dios quiere darnos, sino que también nos mantiene en un estado de inestabilidad espiritual. Santiago lo describe como ser arrastrados por el viento sin rumbo fijo, sin una base sólida. La sabiduría de Dios, por el contrario, nos da firmeza. Cuando la buscamos con fe, encontramos paz y claridad, y podemos tomar decisiones seguras y sabias. El versículo 7 añade una advertencia más. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá algo del Señor. Este es un llamado claro a la pureza de corazón y a la integridad en nuestra fe. Si pedimos sabiduría, pero lo hacemos con la mente dividida o con un corazón que no está completamente comprometido con Dios, no podemos esperar recibirla. La sabiduría divina no se puede recibir de manera superficial o con una actitud indiferente. Necesitamos buscarla con todo nuestro ser, con un corazón sincero y una fe sólida. Por último, en el versículo 8, Santiago añade: «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Esta frase nos recuerda que la sabiduría no solo nos guía en los grandes asuntos de la vida, sino en todos nuestros caminos. Si somos inconstantes, si vacilamos entre confiar en Dios y en nosotros mismos, nuestra vida será inestable. La sabiduría divina nos lleva a una vida de estabilidad y certeza, incluso cuando las circunstancias son inciertas. Entonces,
¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Primero, entendemos que la sabiduría está al alcance de todos los que la buscan sinceramente. No necesitamos ser expertos ni tener una fe perfecta. Solo necesitamos un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere darnos. Segundo, debemos pedirla con fe, sin dudar, confiando en que Dios nos dará lo que necesitamos. Y tercero, debemos ser constantes y firmes en nuestra fe, no permitiendo que la duda nos arrastre de un lado a otro. Cuando seguimos este camino, descubrimos que la sabiduría de Dios no solo nos guía, sino que nos fortalece. Nos permite enfrentar los desafíos con una visión clara y una paz profunda, sabiendo que nuestras decisiones están alineadas con la voluntad de Dios. En Proverbios 9:10 se encuentra una de las enseñanzas más fundamentales acerca de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo nos revela una verdad profunda y esencial. La verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. ¿Pero qué significa temer a Dios? ¿Es un miedo paralizante o una reverencia profunda? En el contexto bíblico, el temor de Dios no se refiere a un miedo terrorífico, sino a una profunda reverencia y respeto por el poder, la santidad y la justicia de Dios. Es un reconocimiento de su grandeza y de nuestra dependencia total de Él. El temor de Dios implica una actitud de humildad, en la que reconocemos que Él es el creador del universo, el dador de vida, y el único que tiene la autoridad para guiarnos en cada área de nuestra vida. El versículo nos enseña que este temor, esta reverencia hacia Dios, es el principio de la sabiduría. Es decir, todo comienza aquí. Sin un reconocimiento de quién es Dios, sin un respeto profundo por su soberanía, la sabiduría verdadera no puede desarrollarse. Muchas personas en el mundo buscan sabiduría en diversas fuentes: libros, experiencias personales, filosofía e incluso en su propio entendimiento. Sin embargo, la sabiduría que es duradera y que trae vida comienza en el corazón que reconoce a Dios como la fuente de todo conocimiento. Este temor de Dios nos lleva a vivir de acuerdo con sus principios, a buscar su voluntad en cada decisión y a poner nuestra confianza en su guía. En otras palabras, cuando realmente tememos a Dios, nuestras decisiones, acciones y pensamientos se alinean con su sabiduría. Es imposible caminar en la sabiduría divina sin tener primero este fundamento, que es el reconocimiento de que Dios es el centro de nuestra vida y que nuestras vidas deben reflejar su voluntad. En la segunda parte del versículo se nos dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este es un recordatorio de que la sabiduría no es solo una cuestión de tener hechos o información, sino de conocer al Santísimo, a Dios mismo. La verdadera inteligencia espiritual no se mide por lo que sabemos, sino por lo que somos capaces de conocer de Dios y de entender su voluntad para nuestra vida. Conocer a Dios es la fuente de toda verdadera inteligencia, y este conocimiento nos lleva a una vida transformada, guiada por su sabiduría. Si no tenemos un temor reverente de Dios, es probable que busquemos sabiduría en lugares equivocados, y eso nos llevará a decisiones equivocadas. Pero cuando realmente lo conocemos y lo tememos, Él nos da el discernimiento necesario para vivir conforme a su propósito. La sabiduría de Dios es práctica y profunda. No se trata solo de saber qué es lo correcto, sino de vivir de acuerdo con su santidad. El temor de Jehová no es algo que debamos temer, sino algo que debe llenar nuestro corazón de admiración y asombro. Al temer a Dios de esta manera, nos abrimos a su sabiduría, permitiendo que Él nos guíe, nos enseñe y nos transforme. Solo cuando llegamos a este lugar de reverencia y humildad,
podemos recibir la sabiduría que viene de lo alto, que nos lleva a una vida plena y rica en bendiciones. Te invito a reflexionar. ¿Estás buscando la sabiduría de Dios con un corazón reverente y humilde? ¿Estás reconociendo a Dios como la fuente de todo conocimiento y entendimiento? Si tu vida no está centrada en el temor reverente de Dios, es el momento perfecto para hacer un ajuste y permitir que Él sea el principio de tu sabiduría. En Santiago 3, 13, 18, el apóstol nos presenta una visión profunda y contrastante sobre la sabiduría, diferenciando entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría terrenal. Este pasaje es crucial para entender cómo la sabiduría divina se manifiesta en nuestras vidas y cómo se distingue de las ideas y actitudes humanas. El versículo 13 comienza con una pregunta desafiante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago no está solo preguntando por la sabiduría en términos de conocimiento, sino que está indagando sobre la manifestación de esa sabiduría en la vida práctica. La verdadera sabiduría, nos dice, se muestra a través de las buenas obras en la mansedumbre de sabiduría. Es decir, la sabiduría no solo se trata de lo que sabemos, sino de cómo vivimos. La sabiduría de Dios no se jacta ni se muestra en el orgullo o en la arrogancia, sino en la humildad y en el servicio a los demás. En el versículo 14, Santiago hace una distinción clara. Pero si tenéis envidia amarga y rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Aquí nos muestra un contraste fundamental. La sabiduría terrenal está marcada por la envidia, el egoísmo y la división. Cuando permitimos que estas actitudes gobiernen nuestro corazón, estamos demostrando que no estamos caminando en la sabiduría de Dios, sino en la sabiduría humana que siempre está orientada hacia el interés propio y el conflicto. Por otro lado, la sabiduría que proviene de Dios, nos dice Santiago, no es terrenal, animal ni diabólica. Bib 15. La sabiduría humana se basa en la lógica mundana, en la competencia y en el deseo de poder, pero la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía. La sabiduría divina es un reflejo del carácter de Dios, y por eso se manifiesta en una vida que promueve la paz, la reconciliación y la justicia. Esta sabiduría no está interesada en la lucha por el poder ni en la dominación sobre los demás, sino en el bien común y en el amor genuino hacia el prójimo. El versículo 17 nos da una descripción detallada de esta sabiduría celestial, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí vemos cómo la sabiduría de Dios nos lleva a vivir de manera coherente con su voluntad. La paz, la amabilidad, la misericordia y la rectitud son los frutos que evidencian esta sabiduría en nuestras vidas. No hay lugar para la duda, la hipocresía o la inseguridad en la sabiduría divina. Ella trae claridad y dirección. Finalmente Santiago concluye: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Verso 18. La verdadera sabiduría siempre produce justicia, pero esa justicia se siembra en la paz. La sabiduría divina nos lleva a ser pacificadores en medio de un mundo que a menudo está lleno de conflictos. Como hijos de Dios, estamos llamados a ser agentes de paz, llevando la sabiduría del cielo a nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestras acciones. La sabiduría que viene de arriba no solo se trata de conocimiento, sino de cómo vivimos ese conocimiento en nuestras relaciones con los demás. Nos lleva a ser personas humildes, pacíficas, misericordiosas y justas.
Nos invita a dejar de lado el egoísmo y la rivalidad, y a abrazar la unidad y la reconciliación que Cristo nos ofrece. Esta sabiduría nos llama a vivir de manera coherente con el Evangelio, reflejando el amor de Dios en todo lo que hacemos. Hoy te invito a reflexionar. ¿En qué sabiduría estás caminando? ¿Estás buscando la sabiduría de Dios que se manifiesta en humildad y paz? ¿O estás dejando que la sabiduría del mundo guíe tus decisiones, marcada por la envidia y la rivalidad? Si deseas caminar en la sabiduría que viene de lo alto, pide al Señor que te llene de su espíritu y que te guíe en todo lo que haces, para que tu vida sea un reflejo de su carácter. En Mateo 25:1-13, Jesús nos cuenta la famosa parábola de las 10 vírgenes, una enseñanza profunda sobre la sabiduría en la preparación y la vigilancia espiritual. La parábola comienza con la historia de 10 vírgenes que salieron a encontrar al novio. De estas 10, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llevaron aceite suficiente para sus lámparas, mientras que las insensatas no lo hicieron. Cuando el novio tardó en llegar, las insensatas pidieron a las prudentes que les dieran de su aceite, pero éstas les respondieron que no podían compartirlo, pues si lo hacían, no habría suficiente para todas. Así, mientras las insensatas iban a comprar más aceite, el novio llegó y las prudentes entraron con él a la boda. Las insensatas llegaron tarde y fueron excluidas de la celebración. Esta parábola nos habla de la sabiduría de estar preparados para la venida del Señor. La sabiduría que Jesús destaca aquí no es solo la preparación en lo natural, sino la preparación espiritual para su retorno. Las 10 vírgenes representan a todos los creyentes y las lámparas simbolizan nuestra fe y nuestra preparación espiritual. El aceite que las vírgenes prudentes llevaban con ellas representa el Espíritu Santo, quien nos capacita, nos guía y nos mantiene firmes en nuestra fe hasta el final. La lección más clara que nos deja esta parábola es la importancia de estar siempre vigilantes y preparados. No sabemos el día ni la hora en que el Señor regresará, pero sabemos que debemos estar listos para su venida en cualquier momento. La sabiduría radica en vivir cada día con una conciencia de que Cristo puede regresar en cualquier instante, y por lo tanto debemos vivir con un corazón dispuesto y una fe activa. Las vírgenes insensatas pensaron que tendrían tiempo suficiente para prepararse más tarde, pero el tiempo se les escapó, y cuando finalmente intentaron estar listas, ya era demasiado tarde. Este es un claro recordatorio de que la sabiduría no solo se trata de prepararnos para los momentos difíciles de la vida, sino también de prepararnos para la eternidad. A veces podemos caer en la trampa de pensar que tenemos todo el tiempo del mundo para arreglar nuestras vidas espirituales, para crecer en nuestra relación con Dios o para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero la sabiduría verdadera es vivir con la conciencia de que debemos estar siempre listos, porque no sabemos cuándo llegará el momento en que enfrentaremos nuestra última oportunidad. La parábola también nos muestra que la preparación no se puede transferir. Las vírgenes prudentes no pudieron compartir su aceite con las insensatas, lo que nos enseña que cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia relación con Dios. No podemos vivir la fe de otra persona ni depender de la preparación espiritual de alguien más. Cada uno de nosotros debe asegurarse de estar lleno del Espíritu Santo, de tener una relación personal con Dios y de estar viviendo una vida que honre su llamado. Además, el hecho de que las vírgenes prudentes no compartieran su aceite también nos habla de la importancia de no procrastinar en nuestra vida espiritual. La sabiduría es aprovechar al máximo el tiempo presente, vivir con intencionalidad y buscar a Dios de todo corazón. Si dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy,
es posible que llegue el momento en que ya no tengamos tiempo para prepararnos. La parábola termina con las palabras del Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Esta es la llamada a la vigilancia y a la preparación constante. La sabiduría consiste en vivir con una fe activa, sin esperar que el momento de la gracia de Dios llegue más tarde. La invitación es clara: vive cada día como si fuera el último, mantente lleno de aceite, mantén tu lámpara encendida y espera con esperanza y fe el regreso de nuestro Señor. Te invito a reflexionar. ¿Estás preparado para la venida del Señor? ¿Tu fe está llena del Espíritu Santo, lista para enfrentar cualquier desafío y para recibir al novio cuando Él regrese? No dejes que la sabiduría te pase por alto. Aprovecha el tiempo para crecer en tu relación con Dios, para fortalecer tu fe y para vivir de acuerdo con su voluntad. La verdadera sabiduría es estar siempre preparado, vigilante y listo para lo que viene. En 1 Corintios 1, 18, 25, el apóstol Pablo nos presenta un concepto radicalmente diferente de sabiduría, uno que desafía la lógica humana y la comprensión del mundo. En este pasaje, Pablo escribe: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Esta afirmación introduce un misterio profundo. La sabiduría divina no siempre se manifiesta de la manera que esperamos o comprendemos. La cruz, un símbolo de vergüenza y sufrimiento, es vista por el mundo como una locura, pero para los creyentes es la clave de la verdadera sabiduría y el poder de Dios. La sabiduría de Dios, según el apóstol, no se parece en nada a la sabiduría humana. El mundo busca soluciones brillantes, poderosas y grandiosas, pero Dios, en su infinita sabiduría, escogió la cruz como el medio para salvar a la humanidad. La cruz no solo fue un sacrificio físico, sino también una declaración divina de lo que realmente importa: el amor, la humildad, el sacrificio y el perdón. Mientras el mundo espera soluciones inmediatas y poderosas, Dios nos llama a entender que su sabiduría se muestra en la entrega total y en el sacrificio por amor. Este pasaje también habla de la diferencia entre la sabiduría de los griegos, filosofía, y la sabiduría de los judíos, señales milagrosas. Los griegos buscaban la sabiduría a través de la lógica y el razonamiento humano, mientras que los judíos esperaban señales poderosas y milagrosas que confirmaran el poder de Dios. Pero la respuesta de Dios fue mucho más allá de lo que cualquiera de ellos esperaba. En lugar de un líder político o un salvador terrenal, Él envió a su Hijo a morir en una cruz, un acto aparentemente débil e inútil desde la perspectiva humana, pero que resultó ser el acto de poder más grande jamás realizado. Pablo continúa: porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. 1 Corintios 1:19. Aquí, Dios nos desafía a reconocer que nuestras ideas y nuestras formas de ver el mundo están limitadas por nuestra humanidad. La sabiduría de este mundo no puede entender la profundidad del amor de Dios ni el propósito redentor que se cumplió en la cruz. La sabiduría divina a menudo va en contra de todo lo que el mundo considera lógico o racional. La cruz, que el mundo considera una derrota, es en realidad la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y Satanás. Para los cristianos, la cruz es el símbolo de nuestra salvación y el centro de nuestra fe. Es allí donde encontramos la verdadera sabiduría de Dios, una sabiduría que se expresa en la vulnerabilidad y en el sacrificio. Esta sabiduría nos invita a morir a nosotros mismos, a renunciar a nuestra gloria personal, a nuestra autosuficiencia
y a abrazar el camino del sacrificio por amor. No es una sabiduría que busque poder, fama o riqueza, sino una sabiduría que se entrega completamente a la voluntad de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 22, 24. Aquí Pablo resalta el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Los judíos y los griegos no podían entender cómo la cruz podía ser el poder de Dios, ya que no encajaba con sus expectativas. Sin embargo, para los creyentes, Cristo crucificado es la manifestación perfecta de la sabiduría y el poder de Dios. La sabiduría de la cruz no se entiende con la lógica humana. Solo aquellos que han experimentado el poder transformador de la cruz pueden ver la verdad en ella. La cruz es la mayor muestra de la sabiduría de Dios, ya que en ella se reconcilian la justicia divina y la misericordia. La sabiduría de Dios nos lleva a una vida de sacrificio, servicio y entrega por los demás. Esta sabiduría no busca gloria personal ni éxito terrenal, sino que busca la glorificación de Dios y el bien de los demás. Hoy te invito a reflexionar. ¿Cómo ves la cruz? ¿La consideras un símbolo de locura y debilidad o un recordatorio del poder y la sabiduría de Dios? ¿Cómo afecta la cruz tu vida diaria y tu entendimiento de la sabiduría divina? La sabiduría de Dios se revela en la cruz, y es allí donde encontramos la verdadera vida y el verdadero propósito. Felicitaciones. Has llegado hasta el final de este viaje en busca de sabiduría divina. No es casualidad que hayas estado aquí escuchando y reflexionando sobre lo que el Señor quiere enseñarnos. Solo unos pocos llegan hasta el final de un video como este, y eso demuestra tu compromiso y deseo de seguir aprendiendo, creciendo y buscando la verdad en la palabra de Dios. Estás entre los elegidos que, con humildad y dedicación, han decidido no solo escuchar, sino también aplicar los principios de la sabiduría divina en su vida. Ahora quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido. La sabiduría que viene de Dios no es solo conocimiento intelectual, sino una vida transformada por su Espíritu, una vida que se manifiesta en la humildad, el amor, el sacrificio y la dedicación. Si algo de lo que has escuchado hoy ha tocado tu corazón, si sientes que Dios está hablándote en este momento, te animo a dar el siguiente paso en tu caminar con Él. La sabiduría de Dios no es algo que podamos simplemente estudiar y entender, sino algo que debe ser vivido, experimentado y compartido con otros. Te invito a reflexionar profundamente. ¿Qué decisiones tomas hoy basadas en la sabiduría que has recibido? ¿Cómo puedes aplicar esa sabiduría en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tu familia y en tus relaciones? La sabiduría divina no se trata solo de saber, sino de hacer. Es actuar con el entendimiento de que Dios está en control, guiándonos en cada paso, y que nuestras vidas deben reflejar su amor y verdad en todo momento. Ahora, quiero pedirte algo muy importante. Compártelo. Si este mensaje ha tocado tu vida, si has encontrado una verdad que ha transformado tu perspectiva, compártelo con tus amigos, familiares y conocidos. Ayuda a difundir la sabiduría de Dios para que más personas puedan encontrar el camino hacia la paz, el gozo y la vida eterna. No te quedes con este mensaje solo para ti. Al hacerlo, no solo estás ayudando a otros a conocer a Cristo, sino
que estás cumpliendo con el mandato de Jesús de ser luz en el mundo. Por favor, tómate un segundo y comenta algo relacionado con lo que has aprendido hoy. Esto es más que una simple acción en los comentarios. Es una forma de comprometerte con tu fe. Al hacerlo, estás dejando que Dios vea tu disposición a seguir su camino. Comenta algo como paz en Cristo si estás listo para llevar la sabiduría divina en tu vida diaria. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu me gusta no solo ayudará a que este mensaje llegue a más personas necesitadas, sino que también nos ayudará a seguir produciendo contenido de calidad que fortalezca tu caminar espiritual. Sabes, muchas personas encuentran apoyo y comunidad a través de canales como este, porque no todos tienen una iglesia cerca o el apoyo espiritual que necesitan. Al interactuar con estos videos, te conviertes en parte de esa comunidad, ayudando a que más personas encuentren aliento, sabiduría y consuelo en la palabra de Dios. Tu participación en este canal es un acto de fe y compromiso que impacta más vidas de las que imaginas. Antes de terminar, quiero invitarte a quedarte unos minutos en la paz que este video te ha dejado. No apagues la conexión de inmediato. Quédate unos minutos quieto, reflexionando y experimentando la paz de Dios en tu corazón. Dedica unas palabras de alabanza y gratitud al Señor por el día de hoy, por la sabiduría que has recibido y por su presencia en tu vida. Deja que Él continúe hablándote, incluso después de que el video termine. No apagues el video hasta que se acabe, porque al hacerlo podrías cortar esa conexión tan especial que has establecido con el Señor. Te felicito nuevamente por haber llegado hasta aquí. Tu disposición a aprender y crecer en la sabiduría de Dios es algo digno de celebración. Que el Señor te bendiga abundantemente y te siga guiando en su sabiduría.